No, la detecta, ese con el micrófono del laptop. Ese con el micrófono del laptop, no lo detectan. Están las glándulas suprarrenales. Supuestamente este es un riñón. Y encima vamos a poner una glándula suprarrenal. Muy bien. Nosotros tenemos acá la glándula suprarrenal. La voy a dibujar más grande. Acabas de decir la nota que te había mandado para poder investigar. Buenos días. No lo detecta, no lo puedo configurar. Porque, a ver. A ver, presentación. Nosotros acá tenemos una glándula suprarrenal. Hola. Y la glándula suprarrenal tiene dos zonas, ¿no? Dos partes. ¿Cuál es la parte central, doctor? La siguiente, fascicular. Y la más basal, reticular. Eso es clase de primer año, segundo año, ¿no? Muy bien. Entonces al centro tenemos la médula suprarrenal. Esto si hacemos un corte así, digamos, sagital, ¿no? Coronal. Luego tenemos acá una capa externa, que se llama capa glomerular. Y se llama así porque histológicamente se observan como glomérulos, ¿no? Este es un esquema, ¿no? De afuera hacia adentro, la capa glomerular. Luego viene la capa fascicular. ¿Y por qué creen que se llama capa fascicular? Fascicular, ¿qué se observa? Fascículos, ¿no? Capa fascicular. Capa fascicular. Y la capa reticular, que es la que le sigue, ¿por qué creen que se llama reticular? Porque se ven como redes de agua. Acá será una capa reticular que se observa como redes. Muy bien. Para que funcione la glándula suprarrenal, tenemos que estudiar el hipotálamo, ¿no? ¿Qué hormonas se producen en el hipotálamo? Recuerden que en el hipotálamo están las liberinas, ¿no? Para hablar de la tiroides, ¿qué hormona venía? Tiroiberina, ¿no? TRH. Y para hablar del eje adrenal, ¿qué hormona viene? CRH, ¿no? CRH. Se le llamará corticoliberina, ¿no? Acá viene la CRH. Llega la CRH, la de hipófisis, ¿y qué se produce? ¿Qué dijeron por ahí?
propiomelanocortina y de ahí nace ACTH. Pues aquí sale 11 la propiomelanocortina y me da 3 péptidos grandes, pero voy a mencionar solamente 2. La ACTH y voy a poner una y acá la MSH. 1 y 2. Esto es, ¿qué significa ACTH? La adrenocorticotropina. Ya se va para acá. La MSH significa hormona estimulante de melanocitos. Muy bien. Entonces viene la ACTH y actúa básicamente en 2 de las 3 capas de la corteza, ¿no? Esto es la médula y esto es la corteza. La ACTH trabaja a qué nivel? Tenemos la capa glomerular, fascicular y reticular. Actúa en la fascicular. La fascicular necesita sí o sí de ACTH para que funcione. La reticular también tiene efecto por la ACTH, pero el mayor efecto de esas capas, la que sí o sí depende, la que no funciona para nada sin la ACTH, es la capa fascicular, la reticular también. Pero ¿por qué pongo 3 flechas para arriba? Porque la capa fascicular es la más característica. Y la capa glomerular no depende de la ACTH. Muy bien. Pero acá vemos la médula. La médula funciona también por un estímulo, pero no es por la ACTH. Esto es repaso, o sea, si quisiera hacer la clase de endocrinología, directo nos tendríamos que ir, no tendríamos que estar haciendo esto, ¿no? Porque ustedes ya hicieron todo esto en básicas. Y se supone, ¿no? Que ya saben todo esto. Se supone. Entonces, la médula funciona por estímulo ¿de qué cosa? ¿Qué? ¿Quién es simpático? Al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, sistema nervioso autonómico simpático, es el que estudia. Vamos a comenzar con la médula, que es la más fácil de estudiar. Y la médula produce algo. ¿Qué produce? Catecolaminas. ¿Pero qué catecolaminas produce? A ver, uno por uno. El doc de atrás con gorra azul. Tú, no hay nadie más con gorra azul. Dime una, catecolamina. Fuerte como hombre. ¿Qué catecolamina? Empieza con adre. Adrenalina, noradrenalina y otra dopamina, ¿no? Adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿no? Las más representativas son estas 2 de las catecolaminas. Listo. Y luego vamos a estudiar la patología. Estamos haciendo un repaso de la fisiología. Muy bien. La capa glomerular, ¿qué produce? Principalmente produce aldosterona. ¿Y a qué nivel actúa y qué función tiene la aldosterona? ¿Pero qué parte? ¿Ah? Alguien que levante la mano y que vea. ¿Cuál, doctor? Y en el colector, en el contornado distal no actúa. Un poco. ¿Ya? O sea, en resumen, reabsorbe sodio y eso. Voy a poner el cargador en mi celular. ¿Se acuerdan la vez pasada que les conté del proyecto de Dr. Van y eso? Les mostré. Ahí he estado pegándole algo de TikToker, pero sin baile. Y voy a empezar a hacer más así clases de streaming
libre, ¿ya? Pero no es directo de endocrino, sino de otras especialidades también. Yo les voy a comentar. Entonces la aldosterona actúa aquí a nivel principalmente túbulo colector y reabsorbe sodio, ¿no? Me agarró la pobreza, pero no me va a vencer. Alguien tiene cargador de iPhone 12 nomás, ¿no? Humilde. El 15 Pro, ahí está. Gracias. Un punto. Gracias. La capa fascicular, ¿qué produce? Cortisol. El cortisol. ¿Y la capa reticular qué produce? Andrógenos. Eso ahí, DEAS, ¿no? Andrógenos. Ejemplo, ¿no? De hidroepiandrostenediona, la androstenediona. Si me sale sin trabarme es así después de 500 veces, pero no, pero andrógenos. Muy bien. La aldosterona es parte del famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces la aldosterona es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, este sistema renina, angiotensina, aldosterona lo estudian en cardio, lo estudian en nefro, por aquí en endocrino un pequeño repaso. ¿Y cuál es el efecto final del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Elevar la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿bajo qué circunstancias se activará el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Es decir, se da la producción de aldosterona. Lógicamente esto eleva el sodio el sodio de potasio, ¿no? ¿Qué circunstancias hacen eso? Lo opuesto a esto, ¿no? Hiponatremia. ¿Qué más? Cuando también hay hipercalemia o hiperpotasemia, hipovolemia. Hipovolemia no necesariamente es sinónimo de hipotensión, ni hipervolemia tampoco necesariamente es sinónimo de hipertensión, ¿no? Hipovolemia, ¿de acuerdo? Pero de hipotensión también. Lo compatible es que si se tiene hipovolemia, por ejemplo, por una diarrea, ¿no? Podría tener hipotensión, pero no es que siempre, ¿de acuerdo? De acuerdo al grado de hipovolemia. Muy bien. Entonces, la aldosterona escapa de la regulación de la ACTH. Como vemos, tiene otros mecanismos para su producción. Y esto se llama fenómeno de escape. No les voy a preguntar cosas raras, no les voy a preguntar así de qué libro leo, del Harrison o del CTO o del Mierda España, yo qué sé, no les voy a preguntar cosas así. Les voy a preguntar de lo que hemos visto, vamos a practicar. Antes de que den el examen les tomo unas preguntas de práctica y de ahí nada más, ¿de acuerdo? Entonces, no busquen preguntas de exámenes anteriores porque no va a ser así. Otros docentes fueron de endocrinología, así que traten de estar relajados, de verdad, por esa parte de los exámenes. Entonces,
¿Cuál es la única de las hormonas de la corteza suprarrenal que no depende de la ACTH para que se produzca? La aldosterona, ¿no? El cortisol tiene varias funciones, ¿ya? Varias funciones. Doctora, dígame una de funciones del cortisol. La más representativa. Eleva algo que empieza con glu, la glucosa. Entonces, eleva la glucosa, ¿no? Es hiperglucemiante. Doc, dígame otra función del cortisol. Con tus clases de segundo, tercer año, cuarto año, todo. ¿Qué es el metabolismo? Fuerte, sube el volumen. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan en un ser vivo, nada más, ¿de acuerdo? Entonces hay metabolismo de macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos y lípidos. Y estos macronutrientes tienen una vía metabólica que se llama metabolismo intermedio, o sea, generación de energía. Si también hay ADN, hay metabolismo de ácidos nucleicos, ¿no? Hay metabolismo de oligoelementos, es decir, hay varios tipos de metabolismo. Pero el cortisol acelera el metabolismo de la glucosa y también acelera, por ejemplo, el metabolismo de las, empieza con proteínas, ¿no? O sea, el exceso de cortisol puede llevar a proteólisis. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, proteólisis de proteínas de la piel, colágeno, y eso favorece en el síndrome de Cushing la aparición de las estrías. ¿Qué vamos a ver? El metabolismo de proteínas también influye. También, ¿en qué actúa? En el sistema inmunológico, ¿no? Es inmunomodulador, ¿no? Estimulante. Pero en exceso, o sea, en cantidades que no les puedo decir un número así de cortisol, más bien se vuelve inmunosupresor. O sea, lo que puede ser beneficioso para estados de rescate, por ejemplo, si ustedes, ahorita hay un terremoto y todo el mundo se pone a correr en parte, aparte del sistema nervioso simpático, corren también ¿por qué? Por el cortisol, ¿no? Ya. Y tiene varias funciones más. Yo no les estoy mencionando todas, pero sí estoy queriendo resaltar esto de la glucosa. Y los andrógenos, básicamente, características sexuales secundarias, ¿no? Velocidad, pilosidad, y también intervienen en la parte de la libido, ¿no? Listo. No voy a mencionar mucho más de los andrógenos. Y el tema de la clase teórica es hacer un esquema general, pero se supone que ustedes leen sus libros, ahí les veo con varios apuntes, así que esto es simplemente como para aclarar las cosas. Muy bien. Entendiendo esto, ahora vamos a comprender la patología. Y así como había el eutiroidismo, que significa la función normal de la tiroides, teníamos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, los extremos. Acá también vamos a tener unos extremos, ¿no? Cuando hay mucha función de la corteza, y acá vamos a separen. Vamos a comenzar ahora con la patología de la corteza suprarrenal. Luego vamos a hablar de la patología de la médula suprarrenal. Entonces, cuando hablamos de la hiperfunción de la médula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, nosotros podríamos decir que se eleva todo. Pero cuando estudiamos la patología de la glándula suprarrenal de la corteza, estudiamos básicamente al cortisol. Vamos a comenzar por la insuficiencia suprarrenal, ¿ya?
suprarrenal o adrenal, ¿no? Se supone que en la clase de tiroides ya entendemos lo que es un problema primario, secundario, terciario, y simplemente vamos a utilizar eso acá. Si hablamos de una insuficiencia suprarrenal o adrenal primaria, ¿dónde está el problema? En la misma glándula, ¿no? En la corteza, básicamente. No estamos hablando de la médula, estamos hablando de la corteza. O sea, habrá una insuficiencia suprarrenal primaria y podemos hablar de una insuficiencia suprarrenal secundaria cuando el problema ¿dónde está? Cuando hablamos de una insuficiencia adrenal secundaria, cuando el problema es terciaria y central, cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser. Entonces, realmente decimos central. Pero en algunos libros, en algunas fuentes, les van a decir insuficiencia suprarrenal secundaria para referirse a central. Pero ustedes ya saben que central puede ser secundaria o terciaria. Listo. Entonces, insuficiencia suprarrenal primaria recibe otro nombre. ¿Cómo se llama? En vez de decir insuficiencia suprarrenal primaria, algunos dicen, ¿quién es Addison? ¿Quién es el tío Addison? El doctor Addison, la enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de Addison. Entonces, la enfermedad de Addison. Corríjame, no sé si está bien escrito Addison, si es con doble D o una S, no sé. ¿Está bien escrito? ¿Sí, no? Sí. Entonces, la enfermedad de Addison, doctor Addison, los primeros casos de insuficiencia suprarrenal primaria fueron descritos por el doctor, o sea, son las descripciones más conocidas, y estos casos de insuficiencia suprarrenal eran por tuberculosis, ¿de acuerdo? Y en general, antes, la primera causa de insuficiencia suprarrenal primaria más común eran las enfermedades infecciosas, representativamente la tuberculosis. Pero en el mundo, la primera causa actualmente es autoinmune. Y puede ser autoinmune solamente suprarrenal o puede ser por una enfermedad autoinmune múltiple, que ya vamos a estudiar eso. Las neoplasias endocrinas múltiples, los síndromes poliglandulares, por ahí vamos a hablar. La enfermedad de Addison. Inicialmente, las causas eran infecciosas, pero ahora autoinmune. ¿Listo? Pero, si nos preguntan, ¿no? En algún examen, ¿cuál es la primera causa de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison en el Perú? Todavía seguimos poniendo causas infecciosas en países latinoamericanos. Pero si nos preguntan en general, sin decirnos una región, vamos a decir autoinmune. Muy bien. Entonces, comenzamos con la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison significa, ya, para no dibujar otra vez voy a hacer así, no lo anotan nomás, significa que la corteza está siendo afectada. No es imposible, como les dije, medicina no es una ciencia exacta, pero sí tenemos que ser lo más precisos posibles, ¿de acuerdo? Podría ser que en la insuficiencia suprarrenal primaria solamente se afecte una parte, como que podría, pero no es lo común. Lo común es que se afecte toda la corteza suprarrenal. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria, todas estas hormonas van a estar caídas, ¿cierto? Voy a borrar una parte. Entonces, la aldosterona, el cortisol va a estar caído, la aldosterona va a estar caída. Si bien la aldosterona se produce por estos estímulos, pero la fábrica de aldosterona va a estar afectada porque está dando una destrucción. Y eso.
Y fácil, analicemos. Vamos a comenzar por lo más sencillo, los andrógenos. Si los andrógenos están bajos, ¿qué va a pasar con la vellosidad? ¿Qué va a pasar con la libido? ¿No? Si están casadas ya, chicas, y un día, no, tal vez tengo enfermedades, y me dicen, llévame a descansar. ¿Ya? Cortisol. El cortisol va a estar bajo, ¿no? ¿Y cuál es la principal función del cortisol? La más representativa, mejor dicho, elevar la glucosa. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la glucosa? Glucosa baja. Y si mi glucosa está baja, ¿cómo voy a estar? Débil, cansado. No tendrán varios de ustedes ahorita en su problema. Hipoglucemia. Entonces la clínica sale de eso, ¿no? Va a estar débil, cansado. Ya. Y la aldosterona. Si la aldosterona está baja, ¿qué va a pasar con el sodio? ¿Va? ¿Va a estar alto o bajo normal? Bajo. Si el sodio está bajo, ¿qué va a pasar con la retención de líquidos? Voy a estar disminuido. Entonces la persona, si tiene menos volemia, podría llegar a ¿qué cosa? Hipotensión, ¿no? Hipotensión. Y si el sodio baja, ¿qué pasa con el potasio? Aumenta, ¿no? Entonces, así vamos entendiendo la clínica, ¿no? El paciente va a estar, o sea, esto es lo típico, o sea, en un grado ya bien notorio, ¿no? Hiponatremia, hiperpotasemia, el paciente puede estar hipotenso, cansado, débil. Y ya está. Entonces, en la vida real, un paciente va a estar, o sea, eso es lo típico, el paciente de libro, ¿no? Y ya. Ahora, tenemos la aldosterona se regula por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cortisol se regula por la ACTH y los andrógenos también por la ACTH. Pero es un eje hormonal central, es decir, debe haber una regulación. Entonces, el hipotálamo, la hipófisis, no sensan la aldosterona, sensan el cortisol o los andrógenos. El cortisol. Entonces, automáticamente el hipotálamo detecta que el cortisol está bajo y ¿qué va a pasar con la CRH? Aumenta, ¿no? Y automáticamente ¿qué pasa con la POMC? Aumenta. Pero la propia melanocortina eleva la ACTH, ¿no? Al aumentar la propia melanocortina aumenta la ACTH, pero también aumenta ¿qué cosa? ¿Qué? ¿Qué doctora? El volumen. Hormona estimulante de melanocitos. Y si está aumentando la hormona estimulante de melanocitos, ¿qué va a haber? Hiperpigmentación de piel, mucosas, ¿no? Encías, nudillos, ¿de acuerdo? Hiperpigmentación. Y así tenemos un caso de insuficiencia adrenal primaria. Después no. Listo. Entonces, ya entendemos cómo se produce la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Ya entendemos por qué se produce la clínica. Y ahora vamos a dar el tratamiento. El tratamiento es dar lo que le está faltando, nada más. ¿Ya? Entonces, yo cuando doy un tratamiento, primero doy lo que es necesario para la vida. Los andrógenos son totalmente necesarios para vivir, o sea, mantenernos vivos. No. Pero puedo dar después, pero no es la prioridad y no está escrito así como tal en las guías, ¿no?
pero podrías dar, ¿no? Sin embargo, los andrógenos también se producen en otros órganos. En el varón, ¿dónde se producen? Testículos, y en las mujeres, ovarios. los ovarios, ¿no? O sea, se puede vivir sin estos andrógenos. Pero el cortisol solamente se produce en la corteza suprarrenal. Entonces voy a tener que dar cortisol. Antes de hablar de esto, les voy a hablar de los famosos corticoides. Paréntesis y vamos a hablar de los corticoides. Un consejo. Cuando sean pacientes, tengan dos celulares, un celular personal y uno para los pacientes. Porque hay pacientes así estresaditos. ¿Sí? Pero para sus pacientes nomás. Acá le veo, creo que voy a utilizar el otro celular para la trampa, creo, ¿no? También es paciente de enfermedad de Addison. Entonces, vamos a hablar de los corticoides. Miren, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos son esteroides. Entonces, toda sustancia que deriva del colesterol, el colesterol me da una sustancia X. Voy a poner. Esta sustancia X se llama esteroide. La bilis, ¿de dónde deriva? ¿A partir de qué cosa se forma? Del colesterol. Entonces es un esteroide. ¿Ya? La aldosterona deriva del cortisol. Es un, perdón, del colesterol. Es un esteroide. El cortisol deriva del colesterol. Es un, y los andrógenos derivan del colesterol. Son esteroides. O sea, todos son esteroides. Como estos esteroides derivan de la corteza, les llamamos corticoides, forma más corta, o algunos les llaman corticoesteroides. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, cuando alguien está pichicateando, en Brasil no sé cómo se dice cuando se inyectan, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más correcto? Es decir, se están poniendo corticoides, son sinónimos estos, corticoides y corticosteroides. Lo correcto es decir, ¿se está colocando esteroides o corticosteroides? Esteroides. Porque los corticoides vienen ¿de dónde? De la corteza. Y lo que está inyectando se produce en la corteza. No, solamente son esteroides, ¿no? Porque no es que se elaboran a base del colesterol, pero es como si estuvieran elaborándose a base de colesterol. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, tenemos los corticoides o corticosteroides, que son estos tres. La aldosterona tiene como función representativa trabajar con el sodio. ¿Y el sodio qué es? Una vitamina, un electrolito. ¿Es un electrolito? Entonces, la capa glomerular también se le llama capa mineralocorticoide o mineralocorticoidea. Y sus productos son los mineralocorticoides o mineralocorticosteroides. ¿Se entiende, no? El cortisol, ¿cuál es su función representativa? ¿Trabajar con qué cosa? La glucosa. Entonces, la capa fascicular también se le conoce como capa glucocorticoide, ¿no? O glucocorticoidea. Entonces, sus productos son glucocorticoides, ¿no? Y estos, los andrógenos, no me acuerdo, ¿ya? Pero sí tienen un nombre, pero no es relevante en este momento. Entonces ya saben que es un esteroide, ya saben que es un corticoide, ya saben qué es lo que es un corticosteroide, que es lo mismo que un corticoide, ya saben que es un mineralocorticoide, ya saben lo que es un glucocorticoide. Muy bien. Entonces, la industria farmacológica intenta
sintetizar las sustancias fisiológicas o producir sustancias semejantes. Para el tratamiento de las insuficiencias adrenales, insuficiencia suprarrenal primaria, central, vamos a ver, nacen ¿qué cosa? Los esteroides, pero farmacológicos. Entonces, cuando estudiamos un esteroide farmacológico, tienen dos propiedades. Estudiamos una de ellas, tres facetas. Uno, el tiempo. Hay esteroides farmacológicos que son de acción corta, duran poco, por ejemplo la hidrocortisona, de acción larga, como por ejemplo la dexametasona. Entonces, una característica que evaluamos es el tiempo. Y otra característica que evaluamos es su poder glucocorticoide y su poder mineralocorticoide. ¿Ya? A veces en los libros que vamos a ver en un momento, vamos a buscar en el Google, ahí en algún libro, el poder glucocorticoide lo llaman también poder antiinflamatorio. ¿De acuerdo? El poder glucocorticoide. Y hay varios corticoides, varios esteroides farmacológicos. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el cortisol, sintetizado farmacológicamente, se llama hidrocortisona. Hidrocortisona. Y por ejemplo, la hidrocortisona tiene un poder mineralocorticoide como 1 y glucocorticoide como 1. ¿Ya? Pero tenemos otro, por ejemplo, la prednisona. La prednisona, su poder tiene más poder glucocorticoide. No me recuerdo cuánto, pero le pongo así, en flecha para arriba. Y mineralocorticoide, nada. Entonces, la